Ok, entonces vamos a continuar. Voy a abrir yo el material. Este es el material que tengo. Aquí, este es un material que trata acerca de lo que son el diseño estructurado de algoritmos y diagramas de flujo. Eso es lo que nosotros vamos a aprender en este primer parcial, y vamos a evacuar por lo menos de la guía que yo les he dejado. Abarca lo que es el capítulo 1 y capítulo 2. O sea que usted va a leer más o menos desde la página 5 hasta la página 20 para poder contestar esas preguntas. Que todos los conceptos que están ahí son pues necesarios para el estudio nuestro. Aquí hay una introducción a los temas, y luego aquí ya inicia lo que es el capítulo 1. Entonces, si nosotros nos fijamos, vamos a ver, aquí hay una breve introducción al tema, donde nos habla que básicamente las computadoras son unas máquinas que nos permiten realizar procesos para darnos resultados a nosotros. Obviamente, para que nosotros tengamos noción exacta de las operaciones que realiza para poder llegar a darnos estos resultados. Dice que la computadora, además de poder darnos, de poder procesar información, que es la información que nosotros suministramos para que sea procesada, también diseña soluciones a la medida de problemas específicos que se nos presenten. Entonces, en este caso, el diseño de soluciones a la medida para solucionar problemas específicos es la materia que nos ocupa en este caso, que es programación. Entonces, esa es la parte que resuelve la computadora. Cuando ya nosotros diseñamos teniendo un programa en específico y logramos diseñar otro que resuelva otro problema, entonces ahí estamos haciendo uso de la programación. Entonces aquí dentro de la programación se involucran lo que son operaciones matemáticas complejas o repetitivas que requieren el manejo de gran cantidad de información. Nosotros, las operaciones que la computadora realiza son miles o millones de operaciones por minuto o por segundo. Operaciones que de repente nosotros pues nos vamos a estar un tiempo para poder desarrollar nosotros estas operaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos el diseño de soluciones a la medida de nuestros problemas, como en otras palabras, ¿verdad? O estaríamos hablando también de una metodología que la vamos a estudiar también en clase, llegaríamos a soluciones creadas por computadoras, y a estas soluciones se les conoce como programas. Y dice que los programas no son más que una serie de operaciones que realiza la computadora para llegar a un resultado. Entonces, al final yo le proporciono información a la computadora. La computadora realiza un proceso a través de un lenguaje de programación, se produce un resultado, y este resultado es el programa que yo tengo. Entonces, dice que llamaremos a esto al razonamiento de un programa que nos sirve para solucionar un problema específico. Entonces, podemos realizar programas, además de conocer la metodología mencionada. También podemos conocer de manera específica las funciones que realiza la computadora y las formas en que se pueden manejar. Y tenemos aquí un concepto de lo que es computadora, ya que creo que, si no me equivoco, es la primera pregunta de nuestra guía. Dice que la computadora es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un diagrama. Nosotros proporcionamos información. Esta información son los datos de entrada. ¿Qué es los datos de entrada? La información que nosotros ingresamos en la computadora para obtener una salida. La computadora realiza un proceso. Entonces, este es el proceso de información de la computadora. Nosotros suministramos los datos de entrada, la información es procesada y posteriormente obtenemos lo que son los datos de salida. Luego tenemos el concepto de lo que es un programa. Dice que un programa es un conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. Conjunto de instrucciones, o sea,
Cuando nosotros hablamos de un conjunto de instrucciones y hablamos de lenguajes de programación, créanme que aprender a programar significa o es equivalente a aprender otro idioma, ¿ya? O sea, a eso es equivalente para que ustedes puedan tener una comparación con lo que aquí vamos a aprender. Cuando hablamos de que una instrucción o que las instrucciones son ejecutadas secuencialmente, significa que una instrucción va seguida de la otra, se van ejecutando en un orden cronológico o en una secuencia. O sea, si no se ejecuta la número 1, no se va a ejecutar la número 2 ni la número 3. Por eso hay un orden. Y la computadora tiene una organización física, donde tenemos nosotros los dispositivos de entrada, que son los dispositivos que nos permiten ingresar información a la computadora. En este caso estaríamos hablando del teclado, del mouse. Luego, la computadora tiene una unidad de procesamiento o CPU, que es lo que nosotros le conocemos como quien dice al cajón de la computadora. Pero no se llama cajón obviamente, sino que, bueno, es que el cajón es la caja donde vienen todos los componentes, pero ya el CPU es otra cosa. Entonces, el CPU consta de dos partes, de una unidad de control y de una unidad aritmético-lógica. Entonces, la unidad de control controla las operaciones que realiza la computadora, o sea, en el orden en el que son solicitadas, y la unidad aritmético-lógica realiza lo que son las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas de comparación. Para eso, la computadora hace uso de lo que llamamos la memoria. Y cuando hablamos de memoria estamos hablándonos más que todo a la memoria RAM y memoria ROM, que más adelante la vamos a ver. Y por último, la computadora hace uso de los dispositivos de salida para mostrarnos la información. Y podemos mencionar aquí el monitor, que es el principal dispositivo de salida, o la impresora. Existen otros dispositivos de salida, pero ahí los van a ir aprendiendo en lo que son las demás clases. En la clase de informática van a ver todo lo que son los dispositivos. Hablamos de los primeros, miren, los dispositivos de entrada. Miren, y dice que como su nombre lo indica, sirven para introducir datos. Para eso nos sirven. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Teclado, escáner, digitalizadores de rastreo. Cuando hablamos de digitalizadores de rastreo estamos hablando de los lectores de código de barra. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en los supermercados, en las tiendas. Por ejemplo, en el supermercado usted va a comprar el producto, la cajera pasa el código de barra sobre el lector y este código de barras contiene toda la información y esta información es suministrada y ya le aparece pues en la pantalla, ¿verdad? Toda la información relacionada con ese producto. También tenemos el mouse, el trackball, que esta más que todo es una bola como una especie de mouse. El joystick, que es una palanca de juegos, y el lápiz óptico, que es el lápiz que nos permite poder escribir en la pantalla de la computadora. Entonces, es importante que aquí definamos que los de entrada son los que permiten ingresar información y los de salida son los que nos permiten ver el resultado del procesamiento de la información. Y como ejemplos tenemos aquí monitor, impresora, discos duros, dispositivos USB. Vean que los discos duros son dispositivos de almacenamiento también, pero tienen estos, podríamos decir, una triple función. ¿Por qué? Porque aparte de que son dispositivos de almacenamiento, son dispositivos de entrada y dispositivos de salida. De entrada, ¿por qué? Porque yo puedo guardar información, entonces ingreso información a ellos. De salida, ¿por qué? Porque extraigo información de ellos, y de almacenamiento porque la información queda guardada. No sé si hay algunas preguntas, jóvenes, de lo que es los dispositivos de entrada y dispositivos de salida. ¿No hay preguntas? Ok, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es la unidad central de procesamiento. Ok,
Y ya habíamos mencionado anteriormente que se divide en dos, y que es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Que la unidad de control controla las actividades de la computadora y determina las operaciones que se deben realizar y en qué orden, así como controla el proceso de la computadora. O sea, las instrucciones, nosotros, por ejemplo, le damos doble clic a una carpeta, ¿verdad? Luego de darle doble clic a la carpeta, le damos clic derecho, nuevo. Entonces, esas instrucciones, así como se van ejecutando, ¿quién es la encargada de que se vayan ejecutando así como nosotros las vamos realizando? La unidad de control. Esta es la que controla cómo se van a llevar a cabo las instrucciones que nosotros le damos a la computadora. Después tenemos aquí la unidad aritmético-lógica, que permite realizar operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación, división. Y la lógica realiza las operaciones de comparación. Estas operaciones de comparación generalmente nos van a dar un resultado de verdadero o falso. Luego tenemos lo que es la memoria. Y la memoria se divide en dos: la memoria central o interna y la memoria auxiliar o externa. Entonces, vamos a hablar sobre esas dos. La memoria central, entonces aquí hablamos que es la que utiliza, ¿verdad?, la computadora para guardar información mientras se trabaja en ella. Mientras esta información permanezca en la memoria, la computadora puede tener acceso a ella de forma directa. Esta memoria construida internamente se llama memoria de acceso aleatorio, memoria RAM. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado de la memoria RAM, pero ¿cómo es eso que la memoria RAM guarda la información en el momento en el que nosotros la estamos utilizando? Ok, yo tengo todos los archivos los tengo guardados en el disco duro de mi computadora, ¿ya? Pero la memoria RAM es como una especie de escritorio, donde esta especie de escritorio, usted, ¿verdad? Si tiene su libro, lo tiene en el escritorio, luego tiene los lápices, luego un cuaderno, y ahí le va colocando cosas a su escritorio. Usted llega a un momento que su escritorio lo tiene lleno y que ya no le cabe espacio para poder tener más cosas. De la misma forma funciona una memoria RAM. Si yo abro una pestaña del navegador, por ejemplo, yo vengo y ya ocupé un espacio de esa memoria RAM. Si vengo y abro equipo, ocupé otro espacio. Si vengo y abro un juego, ocupé espacio. Si vengo y abro Word, por ejemplo, ocupé más espacio. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento, como tengo tantas cosas abiertas, que la computadora viene y se pone lenta. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, reiniciamos la computadora para que la memoria RAM vuelva a empezar de cero. Entonces, la memoria RAM es la que me permite a mí poder visualizar la información en el momento en que yo la en el momento en que la tengo abierta. Ya, cuando la información, cuando los archivos se encuentran en el disco duro, no se está haciendo uso de la memoria RAM. Se hace uso de la memoria RAM cuando ya se abre ese archivo y se tiene visualizado. Entonces, si nuestra computadora está lenta o tenemos demasiados pestañas, por ejemplo, del navegador abiertas o demasiados archivos, obviamente, y si no tenemos mucha memoria, esta memoria pues va a ser tenemos que liberar espacio, ¿verdad? Tenemos que liberar espacio. Por eso les hacía la comparación con el escritorio. O sea, usted tiene un escritorio, una mesa donde usted va colocando cosas. Esa mesa llega un momento que se llena tanto de cosas que al final usted necesita quitar cosas de ahí. Porque si no las quita, pues ya no le va a caber más y no va a poder tener otras cosas abiertas. Entonces, espero se haya entendido el concepto de lo que es la memoria RAM, que posiblemente en otra clase lo van a estudiar con mayor detalle. Hablamos también entonces aquí de la memoria interna. Y esta consta, también dice, de dos áreas. La memoria RAM, que es Random Access Memory,
que recibe el nombre memoria principal o memoria del usuario. Esta se almacena información solo mientras la computadora está encendida. Cuando se apaga o arranca nuevamente la computadora, la información se pierde, por lo que se dice que la memoria RAM es una memoria volátil, ¿verdad? Volátil porque solo es en un momento que se tiene, ¿verdad? Todo lo que les explicaba es sobre esta memoria, la memoria de acceso aleatorio. Contrario a la memoria de acceso aleatorio, que es la memoria RAM, tenemos lo que es la memoria ROM. Entonces, en esta memoria ROM lo que hay es información que el fabricante colocó dentro de ella para que pudiera inicializar y arrancar lo que arrancar lo que es el sistema operativo. Entonces, la memoria ROM es memoria de solo lectura, o sea, no podemos modificar la memoria que viene ahí porque es una información que viene de fábrica. Luego hablamos de la memoria auxiliar y pues en esta sí es la memoria que nos permite a nosotros almacenarla, ¿verdad? Y aquí pues estaríamos hablando nosotros, el material nos hace mención de discos magnéticos y discos de cintas magnéticas y discos magnéticos. Pues traducido en otras palabras estaríamos hablando del disco duro, de las memorias USB, de las memorias SD, incluso de las memorias pequeñitas de las SD, creo que son las que utilizan los teléfonos y las que utilizan las cámaras digitales, ¿verdad? Todas esas son memorias auxiliares. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, de estos conceptos que acabamos de hablar ahorita, computadora, programa, todo esto es parte ya de la guía. Déjenme ver, yo creo que aquí tengo la guía para que vayamos viendo. No la guardé acá, okay. Pero sí la tengo acá, aquí está la guía. Entonces, mire, ya hablamos que es un programa, la forma en que trabaja un programa, ya, eso ya lo hablamos. Las otras de memoria y eso no están acá. Vamos a continuar con hablando de los lenguajes. Por eso les decía si tenían alguna pregunta. Si no, continuamos. Ok, entonces ya aquí vamos a hablar un poco de la materia que nos trata, que son la programación. Y primero definiremos lo que es la palabra lenguaje, ¿verdad? Y dice que el lenguaje es una serie de símbolos que nos permiten a nosotros transmitir uno o más mensajes entre dos entidades diferentes y que a la transmisión de estos mensajes se le conoce como comunicación. Okay. Si yo vengo y le hablo a usted, porque ambos hablamos español, nos estamos comunicando con una serie de símbolos que nos permiten que exista un proceso de comunicación. Si viene aquí, por ejemplo, un francés o un alemán, pues yo no le voy a entender, no sé a ustedes, ¿verdad? Porque yo no hablo francés ni hablo alemán. Entonces estaríamos hablando símbolos o códigos diferentes. Por lo tanto, no podría haber un proceso de comunicación porque no nos estaríamos entendiendo. Entonces, la comunicación es el proceso que requiere de serie de reglas, ¿ya? Por ejemplo, en español ustedes ven toda la gramática, todas las reglas de cómo deben de escribir, que al inicio de una oración debe ir mayúscula, que después del punto va mayúscula, todas esas cosas cuando deben de colocar una coma para tener una pausa, todo eso. Por eso les digo yo que aprender a programar es equivalente a aprender un idioma, ¿verdad? Porque debemos de aprender todas las reglas de este idioma. Dice que la comunicación es un proceso complejo que requiere de una serie de reglas simples pero indispensables para llevar a cabo las dos, para poderse llevar a cabo. Y nos habla aquí de dos. Los mensajes deben correr en un sentido a la vez. Esto lo podemos resumir nosotros en el sentido de que si dos personas hablan al mismo tiempo, no se pueden entender. Yo hablo, ustedes escuchan, ustedes hablan y yo escucho. Entonces, por eso dice que los mensajes deben de correr en un sentido a la vez. Y que para el proceso de comunicación deben existir forzosamente 4 elementos que todos aquí los conocemos, que es el emisor, que es la persona, ¿verdad?, que emite o redacta el mensaje.
El receptor, quien lo recibe. El medio de comunicación, pues es el medio que vamos a utilizar para enviar ese mensaje, y el mensaje, que es lo que nosotros queremos comunicar. Ya parece que estuviéramos en clase de español, pero no es así. Ahora hablamos sobre lo que son los lenguajes de programación. Miren que primero hablamos de lo que era programación, luego hablamos de lo que era lenguaje, y ahora vamos a hablar del lenguaje de programación. Entonces decimos que los lenguajes de programación son un conjunto de símbolos, caracteres o reglas que nos permiten a nosotros comunicarnos con la computadora. ¿Ya? Entonces es una forma como yo me voy a comunicar, el lenguaje de programación, cómo yo me comunico con la computadora. Y este lenguaje pues tiene un conjunto de instrucciones que nos permiten a nosotros realizar operaciones. Mire, ¿qué operaciones? Entrada y salida, cálculo, manipulación de texto, lógica o comparación, y almacenamiento y recuperación. Todas estas operaciones puedo realizar yo con un lenguaje de programación. Y los lenguajes de programación se clasifican en tres: los lenguajes máquina, los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. Entonces, los lenguajes máquina, estos son los primeros que surgieron, y podemos decir que estos fueron los que se ejecutaron durante la primera o segunda generación de las computadoras, allá por los años 1950, donde los programadores debían escribir los códigos en los lenguajes que las computadoras entendían, ya no en palabras que nosotros entendemos. Luego de esto surge lo que es el lenguaje de bajo nivel, que ya aquí las instrucciones se empiezan a escribir en algunos códigos alfabéticos, ¿verdad? Pero igual estos códigos había que entenderlos para poder escribir. Ya era una forma como más fácil de podernos comunicar, pero no tan idónea para nosotros. Pero luego surgen los lenguajes de alto nivel en la tercera generación de las computadoras. Entonces, y es aquí donde nosotros nos centramos. ¿Por qué? Porque son los lenguajes de alto nivel los que nosotros vamos a estudiar. En esos son los que vamos a programar. Aquí nos da un ejemplo: Basic, Pascal, COBOL, Fortran. Estos son lenguajes viejos, lenguajes estamos hablando de los 80, 90. ¿Verdad? Podríamos hablar de C++, C#, Java, PHP, que son lenguajes de programación mucho más recientes. Hoy vamos a lo que logremos avanzar, jóvenes, hasta las 7:30. ¿Verdad? Hasta las 7:30 lo que logremos avanzar, y hasta lo que hayamos discutido hoy, ustedes van trabajando en su guía. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es un algoritmo. Yo no sé si ustedes han escuchado antes esta palabra, pero dicen el algoritmo de Facebook, el algoritmo de YouTube. ¿Y qué es un algoritmo? Por ejemplo, usted viene y busca una canción, busca Bad Bunny en YouTube, y viene, y después de que usted buscó esa canción, le aparecen un montón de canciones relacionadas con él. ¿Qué pasó? Entonces existe un algoritmo que ya vio cuáles eran sus preferencias, y entonces viene y le muestra resultados similares a los que usted estuvo buscando. Entonces, pero vamos a definir aquí la palabra algoritmo, ¿verdad? Como una serie de pasos organizados que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Ok, para que lo entendamos en palabras simples, yo le digo a uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer cornflakes con leche? Vamos a ver, voy a preguntarle a alguien que esté aquí. Ángel entró hace poco, ¿verdad? Ángel, ¿usted sabe cuál es el procedimiento para hacer cornflakes con leche, Ángel? No es muy difícil, ¿verdad? Ajá, ¿y después? Ok, pero ¿en qué momento agregó los cornflakes? Primero el plato, dijo, y después la leche. Ok, ¿qué pasará si yo omito el primer paso y no coloco el plato? Ok, se haría toda la leche, el cornflakes caería en la mesa. Excelente. Entonces,
Vean que un algoritmo es eso que Ángel nos acaba de poder decir ahorita. ¿Cómo solucionamos el problema de comer cornflakes con leche? Lo solucionamos buscando el plato, trayendo el cornflakes, trayendo la leche, agregamos los ingredientes y listo, ya podemos disfrutar nosotros de nuestro gran desayuno o almuerzo o cena, ¿verdad? Dependiendo para qué lo quiera. Entonces, vieron que hubo una serie de pasos para poder darle solución a este problema. Entonces, esa serie de pasos que nos describió Ángel se llama algoritmo en programación. ¿Ya? Entonces, el algoritmo es todos los pasos que nos van a llevar a la solución del problema. Obviamente, estos pasos van de manera secuencial y de manera organizada. Entonces, eso es un algoritmo. Muy bien. Entonces, para que lo vayamos relacionando y para que vayamos entendiendo. Entonces, hablamos de tipos de algoritmos. Hablamos de los cualitativos y de los cuantitativos. Dice que los cualitativos son aquellos que describen los pasos utilizando palabras, como en el caso de que nos explicaba Ángel, ¿verdad? Y vamos explicando nosotros cómo se iba desarrollando el proceso para hacer cornflakes con leche. Luego, los cuantitativos son aquellos que se utilizan realizando cálculos numéricos para definir los pasos de un proceso. Y estos los vamos a ver más adelante porque vamos a hacer pues una combinación de ambos. Tenemos dentro de esto lo que son lenguajes algorítmicos. Y aquí vamos a ver nosotros dos tipos de lenguajes algorítmicos, que son los gráficos y los no gráficos. Los gráficos son los diagramas de flujo. Cuando nosotros hablamos de gráficos, lo relacionamos con una imagen, ¿ya? Representación gráfica. Por ejemplo, ustedes en alguna clase hicieron un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro comparativo, ¿verdad? Para que lo relacionemos con lo que sería un lenguaje algorítmico gráfico, un diagrama de flujo. Va representado con figuras, cómo se resuelve el problema. Perdón. Luego, los no gráficos, dentro de los no gráficos tenemos lo que son los pseudocódigos. En el pseudocódigo describimos con palabras la solución de este problema. Es lo más parecido al lenguaje de programación. Ok, hasta el momento, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta relacionada con lo que es un algoritmo, cuáles son los tipos, o con lo que hemos discutido? Vean que no me gusta hablar mucho, pero bueno, hemos avanzado un poco. Ahora, para poder dar solución a un problema existe una metodología que debe ser aplicada. Entonces, la metodología para la solución de problemas, el primer paso es la definición del problema. Cuando yo hablo de definir el problema, estoy hablando de que yo debo saber específicamente qué es lo que yo quiero resolver. En el caso de los cornflakes con leche, yo le dije a usted que necesito elaborar un algoritmo que me describa los pasos cómo debo elaborar cornflakes con leche. Entonces, ya usted, desde el momento que lee el problema, que lo tiene definido, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la definición del problema debe decirnos eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y esta definición del problema debe ser clara, ¿ya? No debe darse a dobles interpretaciones, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a la definición del problema. Dice que no sería muy útil continuar al siguiente paso, que es el diseño del algoritmo, si yo no tengo definido el problema. Entonces, eso es lo primero. Generalmente o casi siempre yo les voy a dar los problemas, o sea, ustedes no van a tener problema, valga la redundancia, en la definición. ¿Por qué? Porque el problema yo se lo voy a dar, yo le voy a decir qué es lo que usted tiene que resolver y usted va a aplicar la lógica de la programación en ese problema para darle una solución. Entonces, vean que aquí hay un proceso de diseño de un programa. Primero está el análisis del problema. Esto es un diagrama, miren, para que tengan una idea, esto es un diagrama. Tenemos aquí el análisis del problema. Luego de que analizamos el problema, que ya sabemos nosotros qué es lo que queremos resolver, viene lo que es el diseño del algoritmo.
En el diseño del algoritmo dijimos que habían dos tipos, los gráficos y los no gráficos. Los gráficos son los diagramas de flujo y los no gráficos son los pseudocódigos. Después de que hemos hecho el diseño del algoritmo, verificamos a través de un manual del algoritmo si ese algoritmo está correcto. Si está, después de la verificación, mire, se viene acá. Si hay algo que arreglar, se modifica el diseño, se vuelve a verificar y si ya se verificó y está bueno, entonces el diseño pasa a este otro lado, a la codificación. Y la codificación no es más que pasar este algoritmo a un lenguaje de programación. Entonces, nosotros vamos a aprender en el primer parcial, bueno, más que todo, toda la clase se va a dedicar a lo que es el diseño del algoritmo. Pero sí vamos a utilizar un programa ya en el segundo parcial, donde nosotros vamos a empezar a hacer, pues, a copiar, a pasar estos ejercicios y a ver cómo funciona, para que cuando ya pasemos al lenguaje, pues tengamos la menor cantidad de problemas posibles. Luego de que lo hemos codificado, vamos a ejecutar el programa. Y la parte de la ejecución es verificar que el programa funciona, que el programa corre y que no tiene errores. Luego de ello que yo ejecuto el programa, verifico que el programa no tenga errores. Si el programa tengo errores, voy a regresar acá a ejecutarlo nuevamente para revisar cuáles son los errores que tengo. Después de que lo ejecuto, vuelvo a verificar y si ya no tiene errores, miren, tengo un programa terminado en este sentido. Ok, continuamos con el segundo paso. Aquí hablamos con el primer paso, definición del problema, y ahora vamos con el análisis. El análisis es quizás la parte más importante, porque es aquí donde nosotros debemos de determinar qué es lo que nosotros queremos. Y si no entendemos esta parte, si no entendemos qué es lo que se quiere hacer, pues difícilmente sabremos nosotros cómo resolver nuestro problema. Entonces dice que una vez que se ha comprendido qué se desea de la computadora, es necesario que nosotros tengamos en cuenta los datos de entrada. Si nos vamos al problema del cornflakes con leche, los datos de entrada serían la leche y el cornflakes, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito. ¿Qué información deseamos producir? Pues un plato de cornflakes con leche, ¿verdad? Y los métodos y las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Okay? ¿Cómo vamos a procesar eso? Bueno, para poder procesarlo yo necesito de un plato e incorporar los ingredientes. ¿Ya? Dice que una recomendación muy práctica es que nos pongamos en el lugar de la computadora. O sea, yo me pongo en el lugar de la computadora y digo yo, ¿cómo la computadora va a desarrollar estas acciones? ¿Cómo va a desarrollar estos procesos? Entonces, si ustedes se fijan aquí, todo es como quien dice mental. Todos los procesos que desarrollamos, todo lo que hacemos. Por eso es que aquí ponemos en función la lógica. Y analicemos qué es lo que necesitamos, que nos ordenen y en qué secuencia. O sea, por eso aquí es importante lo de la secuencia. O sea, no voy a echar yo primero el cornflakes y la leche y después voy a poner el plato. Primero pongo el plato y luego el cornflakes y la leche. Luego el cornflakes y la leche no importa en qué orden lo coloque. Perdón, pero sí lo que debo hacer primero. O sea, yo debo decirle a la computadora en qué orden, qué va a hacer primero. Una vez que ya tenemos analizado, que sabemos cuál es la información que le vamos a suministrar a la computadora, que sabemos qué es lo que necesitamos y que sabemos cómo lo vamos a resolver, venimos y empezamos a diseñar el algoritmo. Entonces, este algoritmo va a ser un diagrama de flujo o un pseudocódigo. ¿Ya? En nuestro caso, nosotros vamos a elaborar ambos. Aquí dice que el algoritmo debe tener ciertas características, como cuáles, que debe tener un punto particular de inicio. Entonces, el algoritmo inicia con la palabra inicio y termina con la palabra fin. Entonces, ahí estamos ya indicando la primera característica, que debe tener un punto de inicio.
debe ser definido, no debe dar dobles interpretaciones. O sea, no debo yo, si a mí me piden que haga cornflakes con leche, entonces no voy a dar a entender yo que estoy haciendo un licuado de cornflakes con leche, ¿ya? Sino que es un plato de cornflakes con leche, ¿ya? Entonces debo tener yo definido qué es lo que yo quiero. Debe ser general, ¿ya? No importa, o sea, no voy a especificar yo el tipo de cornflakes, no voy a especificar el plato. Bueno, en este caso, por lógica, sabemos que es un plato hondo. No lo vamos a echar en un plato seco. ¿Ya? Por eso dice que debe ser general. Y por último, debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. Cuando nosotros hablamos que debe ser finito, significa que debe tener fin. Eso indica que es finito, que debe tener fin en su tamaño y en tiempo de ejecución. O sea, cuando el programa se ejecute debe tener un fin. Así como debe tener un inicio, debe tener un fin. Si tenemos en cuenta estas características, pues el diseño del algoritmo va a estar bien. Después que tenemos nosotros ya diseñado el algoritmo, estos 3 pasos son los 3 pasos que nosotros vamos a aplicar en este primer parcial. Y ya la codificación, pues ya la vamos a hacer hasta a partir del segundo. Entonces, esta codificación es pasar los diagramas de flujo y pseudocódigo al lenguaje de programación, ya a un código reconocible por la computadora. Entonces, y estos, como ya les había dicho, van a ser lenguajes de alto nivel. Nosotros en este caso, ya en programación 2, vamos a utilizar C++ para poder programar. Una vez que yo he codificado todo el programa, ya lo tengo en el lenguaje de programación, voy a realizar una prueba y depuración. La prueba es verificar si está correcto y la depuración es ir eliminando los errores. Entonces, dentro de la programación, los errores humanos son comunes, ¿ya? Comunes. Y dice que aumentan considerablemente según la complejidad del problema. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ir aprendiendo desde un inicio a ir desarrollando bien nuestros programas para no tener no tener problemas después. Entonces, el proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores se llama depuración. Entonces, cuando hablamos de depurar, estamos hablando de eliminar errores en el programa. Y ya la depuración o prueba resulta una tarea creativa del mismo desarrollado de la solución, pero ella debe considerar en el mismo interés y entusiasmo. Ok, a veces cuando llegamos a esta parte es un poco difícil, o a veces no entendemos nosotros cuál es el error. Por eso es importante que si estamos programando por mucho tiempo, oxigenemos el cerebro, pues dejemos de hacer lo que estamos haciendo por un tiempo y luego verifiquemos y veamos qué es lo que está pasando, qué errores me están saliendo, por qué me están saliendo. Y si tengo la posibilidad que un compañero, que alguien más vea el problema, lo analice desde una perspectiva diferente y pueda decirme si realmente, porque a veces el error está ahí y como yo lo hice y como estoy metido en eso y en eso, entonces yo no lo veo. Entonces alguien que tiene la mente despejada puede fácilmente detectar este error. Y por último, la documentación. Nosotros tenemos que documentar el programa y de hecho, desde la definición, del análisis y la codificación, el diseño del algoritmo, todo eso que nosotros vamos desarrollando es parte de la documentación. Y aquí hay documentación interna y externa. La documentación interna es la que está dentro del programa y la documentación externa es la que está fuera. Nosotros generalmente tenemos lo que llamamos un manual de usuario. Creo que aquí lo menciona. Mira, aquí está. La documentación se divide en 3 partes: interna, externa y manual de usuario. Interna son los comentarios o mensajes que se añaden en el código fuente. Cuando nosotros estamos hablando de código fuente en programación, estamos hablando de todo el programa en sí. Y la documentación externa, mire, descripción del problema, que aquí sería la definición, nombre del autor, quien lo hace, el algoritmo, aquí van, el diagrama de flujo y pseudocódigo,
diccionario de datos, esto lo van a ver en análisis, y el código fuente que es el programa. Entonces, esta es documentación externa. Y la interna son todos los comentarios que nosotros realizamos dentro del programa. Y el manual de usuario, pues ese es el manual, valga la redundancia, que nosotros le damos a la persona que va a usar el sistema. En este caso, nosotros compramos un artículo, un electrodoméstico, y este viene con un manual de usuario. ¿Qué viene en este manual de usuario? Todas las partes indicadas, qué son, para qué sirven, algunos problemas que se pueden dar. Y, por ejemplo, si el aparato viene desarmado, ahí viene cómo armarlo, cómo utilizarlo, para qué sirve cada botón. Entonces, se debe desarrollar un manual de usuario en un sistema. ¿Por qué? Porque usted como programador lo entiende perfectamente, pero la persona que lo va a usar, usted tiene que explicarle cómo lo va a usar. Y por último, tenemos ya el mantenimiento. Entonces, el mantenimiento es la parte donde el sistema no va a funcionar de manera óptima por siempre, o el sistema no se desarrolla y hasta ahí terminó el problema. Van a surgir dentro del camino algunas necesidades que tiene que tener ese sistema, y por lo tanto vamos a tener nosotros que desarrollar o hacer un mantenimiento. Por ejemplo, fíjense con esto, vaya, con el impuesto sobre venta, que hace algunos años fue el 12% y después hoy tenemos el 15%. Aquí tenemos un problema que todos los sistemas y todas las empresas tuvieron que actualizar su sistema de un 12 a un 15. Entonces, los programadores realizaron un mantenimiento de esto, de los sistemas, cambiando y haciendo adecuaciones para que el sistema ya no cobrara el 12, pues cobrara el 15. Creo que con esto damos por finalizado el capítulo 1. Veo que avanzamos hasta la página 11. Esto más que todo son conceptos y algunos aspectos pues, que son importantes que nosotros los manejemos. Solo quiero revisar aquí la guía. Ya ahorita ustedes ya pueden contestar hasta la página, hasta la pregunta 18. O sea que las primeras 18 preguntas, usted ya las puede contestar sin ningún problema, porque ya hemos discutido todo este contenido que está acá. Igual, si usted se quiere adelantar, pues está bien, no hay ningún problema, pero todavía tenemos clases las semanas siguientes. Esto está para entregar hasta el 28 de marzo, antes de que nos vayamos de Semana Santa, ¿verdad? Para que nadie tenga tareas en Semana Santa. Y pues, listo, no tengamos ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Pregunta si estaba compartiendo pantalla, ¿verdad o no? Ok, bueno, y nadie me dijo nada. Bueno, les voy a enviar la grabación, porque en la grabación sí tengo yo todas las... Pensé que estaba compartiendo pantalla, bueno, pero aquí